Y vamos a recordar que nos habíamos quedado en el transistor, ¿no? Que es uno de los puntos importantes que nosotros debemos manejar para reparar cualquier equipo. Yo me he cansado de decirles a los compañeros que para que se pueda reparar cualquier equipo debemos de conocer la electrónica básica así tatuada en la piel. Y ya con eso tenemos el 80% de avance para reparar cualquier equipo, ¿vale? El otro 20% es conocer las estructuras de cómo funciona cada parte de lo que se vaya a reparar. Y eso es nuestro complemento. Entonces ya cuando viene la práctica, pues ya nosotros lo dominamos. Nos quedamos entonces en el transistor como switch y como amplificador. Entonces, ¿de qué se trata esto? Miren. Las versiones de estos amplificadores. Y estos amplificadores entonces los tenemos que dominar. Ya que los estamos dominando nosotros, pues ya tenemos mucho acceso a reparar cualquier equipo. Bien. Ahora, esta configuración que tenemos acá no es igual a la que tenemos aquí. Pero como puede traer transistores MOSFET, como puede traer transistores bipolares. Entonces lo que nosotros nos referimos es que debemos de estructurar el funcionamiento de estos equipos. Analizamos nosotros que teníamos un transistor como switch. Recordamos. Vemos que entre la base y el emisor supuestamente se encuentra un diodo. Pero ese diodo, a final de cuentas, entonces es un conductor. Es un conductor. Así es que si yo tengo 5 volts aquí y me encuentro los mismos 5 volts acá, quedamos que había dos situaciones. Que este emisor no se le estaba provocando la caída de tensión o que esta juntura prácticamente era un bilalambre. Y eso ya lo habíamos apuntado. Bueno, ahora, fíjense, al tener a este sistema, nosotros tenemos aquí 0 volts. Yo voy a poner aquí, voy a representar a un bombero, o sea, un foco, X foco. Aquí le voy a poner 12 volts, que siempre es muy común para los ejemplos. Cuando tenemos 12 volts aquí, entonces, si aquí hay 12 volts, aquí hay 0, aquí ya hemos hablado de este 0 de la Tierra. O sea, no puede haber un 0 como tal, pero nosotros tenemos muchas condiciones de trabajo y siempre que agarramos el multímetro o en posición de voltímetro, le medimos así. Dice, tiene 0. No es cierto, no tiene 0. Tiene 11 milivolts. Con 11 milivolts ya tiene que fluir una corriente, porque si yo tuviera esto, entonces aquí no hay corriente y no funciona el circuito. Ya hemos visto muchos ejemplos en muchos cursos que hemos trabajado de esta manera. Dijimos, como es teoría aquí, vamos a ponerle el 0 como un ideal. Cuando hay 0 aquí y 0 acá, en este colector tenemos los 12 volts. La diferencia entre la fuente y el colector es de 0 volts. 12 menos 12, 0. No hay diferencia de potencial, el foco no enciende. Luego le ponemos el punto 3 de volt y con ese punto 3 de volt, la resistencia que tiene entre colector y emisor se tiene que disminuir. Tiene que fluir una corriente de emisor, tiene que fluir para que me dé corriente de base. Pero esta es mínima, porque la mayoría se va para formarme corriente de colector. Entonces, ahora sí, como ya hay corriente aquí que va a llenar los espacios que tenemos en los 12 volts, digamos que ahora hay 9 volts. En lugar de 12 hay 9. Si tenemos 9 aquí
y 12 acá, la diferencia son 3 volts. Mi foquito apenas si se enciende el filamento. Pero luego le pongo 0.6 a la base, fluye más corriente, la resistencia, lo voy a poner de una manera gráfica, que estaba así, ahora se empezó a hacer más pequeña. ¿Y qué dice la ley de Ohm? A menor resistencia, ¿mayor qué? Mayor corriente. Entonces, como le estamos bajando al semiconductor la resistencia, va a fluir una mayor corriente. Entonces, en lugar de los 12 y los 9 que había, ahora hay 6 volts. 6 volts acá y 12 acá, la diferencia son 6 volts. Ya empieza a alumbrar más mi foco. Pero ahora lo llevo al punto de saturación, 0.8 de volt, por lo tanto ya mi resistencia ya se hizo más pequeña. Como mi resistencia se hizo más pequeña, en lugar de 6 volts aquí, ahora me quedó 1 volt. No me puede haber un 0 como tal, porque ya explicamos que el 0 como tal no existe, porque no habría flujo de corriente. Entonces hay un milivolts ahí, pero ahorita le ponemos 1 volt. 1 volt aquí y 12 acá, entonces mi foco ya tiene su intensidad completa, porque la diferencia de potencial son 11 volts. Y entonces yo lo puedo ocupar para variar todos los voltajes desde 0.3 hasta 0.8, dándole una intensidad que yo quiera. Si yo lo quiero como switch, la diferencia entre base y emisor, 0.8 de volt. Si lo quiero que apenas encienda, 0.3. Si lo quiero media corriente, 0.6. Entonces me dice que funcionaría como un switch electrónico. O le digo que sí, o le digo que no. ¿Cuál sería mi voltaje? 0.8 de diferencia. No puede haber más ni menos por el 0 como tal, entre comillas, que tenemos en emisor. Este es el transistor como switch. Por favor, cópienlo, porque voy a poner el otro para que veamos la diferencia con un amplificador. Vamos a poner el mismo transistor. El mismo foquito aquí. Los mismos 12 volts. Aquí entonces 0 volts. Y aquí, si aquí hay 0, aquí debe de haber 0. Si aquí hay 5, aquí debe de haber 5. Entonces ahora le pongo 5 volts. Aquí hay 5 volts. Ya explicamos que si encuentro los mismos voltajes, los dos efectos pueden pasar. O está en corto, o el emisor no se le está provocando una caída de tensión. ¿Qué pasaría si yo tengo 5 volts en la base y el emisor lo pongo a tierra? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si en la base hay 5 y el emisor lo pongo a tierra? Ya está muy fuera de la curva de trabajo del transistor. Por lo tanto, esto no va a funcionar porque conocemos las diferencias de potencial que debe de haber. Esto no funciona, ¿sale? No se va a quemar, o sea, no se quema con esta cantidad. Lo que necesitamos nosotros hacer es que si en la base hay 5 volts, debemos de colocarle una resistencia para que le provoque una caída de tensión a los 5 volts que vienen de la base, Entonces, esta resistencia por lo regular es de bajo valor. Por lo regular es de bajo valor. Y siempre está calculada, teóricamente, para provocar una caída de tensión de 0.6 de volt. Entonces, si ya tengo la resistencia aquí, ya no hay 5 volts. Ahorita tenemos 4.4 volts. Así es que tenemos la mitad de la corriente. De los 12, yo tengo 6 volts aquí porque lo estamos trabajando a la mitad, digamos. Con 6 volts aquí y 12 acá, la intensidad es media. Pero ahora yo quiero que esto tenga mayor intensidad. Como quiero que tenga mayor intensidad, lo voy a subir a 10 volts. Si yo tengo 10 volts aquí, ¿cuánto debo de tener aquí en el emisor? 9.4 volts. ¿Cuánto es la diferencia de potencial? 0.6, seguimos teniendo 0.6. Y si yo lo subo a 15 volts,
¿Cuánto es la diferencia de potencial que siempre voy a tener? 0.6, 0.6. Lo único que aquí puedo manipular sería las corrientes. Las corrientes, porque la diferencia con una resistencia que siempre va a autopolarizar al emisor, autopolarizar, por eso a esta resistencia se le conoce como resistencia de autopolarización, o al pasar por aquí corriente, sabemos que esta se calienta y se tiene que calentar para poder autopolarizar a esta juntura. Así es que al calentarse se le conoce también como una derivada térmica y puede ir en una potencia desde medio watt hasta 5 watts, que son las más comunes. 3 watts, 5 watts son las más comunes, porque estas resistencias se calientan al paso de la corriente. Entonces, este que siempre va a estar en la parte media del amplificador, este me dice que es amplificación. Nunca lo voy a poder llevar a saturación por esta resistencia. Esta resistencia que tenemos aquí nunca me va a permitir que yo lo lleve a saturación. Siempre se va a estar autopolarizando ese transistor. Entonces yo tengo un switch y tengo una amplificación. Que no se me olvide que los dos, la única función de ellos es amplificar la corriente. La función de los transistores es amplificar la corriente. Así es que depende de la configuración, es la cantidad de corriente que nosotros podemos amplificar. ¿Estamos? Bueno, por favor, vamos a copiar esto porque ya vamos a terminar con una clase de amplificación de los transistores para entrar a nuestro diagrama del amplificador. Y vamos a poner clase B. Como título vamos a poner clase B. Aparte, en la clase A la señal de entrada se amplifica al 100%. Y la diferencia entre base y emisor siempre estará en un promedio de 0.6 volts. Punto y aparte. La clase B tiene una diferencia de potencial de 0 volts. Lo cual hace que el transistor esté en el punto de corte.
y que a la salida solo se encuentre la mitad del ciclo amplificado. O sea, el 50%. Punto y aparte. Bueno, mire, ¿de qué se trata esto? De que aquí, en la clase B, en la clase A pues no hay problema, pero en la clase B tenemos esto. Vamos a cambiarlo así. 10 volts. Salida por emisor. Sabemos las características de esto. Esta es una señal de 1 volt de pico a pico, 1 kilohertz, senoidal, 0 volts de corriente directa. Cópienlo para que lo vayamos resolviendo. Bien. Entonces, practicando esto, ya lo que sigue es bien fácil y las reparaciones mucho más. Si analizamos todo esto, aquí tenemos los 10 volts de corriente directa. ¿Cuánto voltaje de corriente directa hay en esta base? ¿Cuánto voltaje de corriente directa se imaginan? Adivínenle qué hay en la base. Ya me dijo aquí, miren. 0 volts de corriente directa. Aquí en la base tenemos 0 volts de corriente directa. Si yo tengo 0 volts aquí en la base, ¿cuánto tengo en el emisor? 0 volts. 0 volts. Porque este es el que provoca las caídas de tensiones a lo que le entra en la base. Si en la base le entran 0, pues ¿qué caída de tensión va a provocar un 0? No me vayan a decir que negativo, porque tendríamos que tener una fuente negativa para que provoque la caída de tensión, lo cual no hay nada. Nada más está gobernado por tierra. Entonces, ¿cómo es que se amplifica? ¿Cómo es que se amplifica este circuito? Voy acá. Miren, aquí ya vienen las fallas de lo que son los baffles, ¿eh? Aquí ya vienen las fallas de los baffles amplificados. Vean. Si yo voy a agarrar este que está más cómodo ahorita, ¿eh? El funcionamiento es igual. Entonces, aquí me dice que tengo una entrada que sería la de audio. Tengo su voltaje para su fuente de alimentación ya de corriente directa y tengo ya su salida. Ahora, esta estructura me dice, bueno, aquí tenemos los transistores. Pero ¿qué cree?
como falla, le subo todo el volumen y apenas si se escucha. Y entonces los grandes conocedores pues le dicen, pues cámbiale el potenciómetro, hazle un puente al potenciómetro, agarra tu inyector de audio y ve si sí hay audio. Y entonces agarras tu inyector de audio y como está un poco seco, lo humedecemos con esa saliva milagrosa. Ya que tiene la saliva milagrosa, entonces ya le haces así, a ver si hay audio. Le estás inyectando aquí audio, ¿vale? Porque pues, este es tu inyector de audio. Y ves que tú le colocas aquí y no hay nada, no lo alcanzas a escuchar. Se oye muy, pero muy bajo. Le subes a todo y no. Entonces, como empiezas tú, checas transistores, checas resistencias, cambias, pones y ves que no, esto no amplifica. Le puenteas, le haces, pero nunca tomamos en cuenta las mediciones. Porque si yo agarro, yo lo voy a simular, compañeros, próximos colegas. Yo lo voy a simular aquí. Vean. Agarro aquí. Pongo mi tierra. Es una simulación, y me pongo aquí en la base ahorita. Es una simulación, no estoy conectado nada. No vayan a decirme como los memes que luego pasan en la tele, en el Face, que dicen, ven y toma clases con estos expertos y tienen el cautín así. Ya por ahí han de haber visto un meme de estos, ¿sale? Entonces, para que no me vayan a poner esos memes, que digan, mira, le está haciendo la medición y ni tan siquiera tiene un cable conectado. No estoy conectando nada. Es una pequeña simulación de lo que estoy midiendo aquí, porque encuentro 0 volts en esta base, pero sí tengo el audio muy bajo, distorsionado, pero sí hay audio, o se escucha pero muy poquito. Entonces yo tengo 0 volts aquí, pero sí hay audio. Si regreso al pizarrón, entonces me pregunto, ¿por qué si hay audio? Si no está polarizado el transistor. Esa es la pregunta que me sigo haciendo. Esto, ya estamos analizando, ahí vemos lo que estamos explicando del pizarrón. Ahí es donde ya empezamos a tener nuestras fallas. O sea, la teoría que estamos aprendiendo no es nada más para que digan que se pierde el tiempo, que está muy aburrido, sino para que el día de hoy empecemos a hacer mediciones. Bueno, no sé si el día de hoy, pero que tengamos una fuerte base para reparar estos equipos, ¿sale? Que no seamos unos más del montón nada más. Así es que ya vemos que mi problema está en la parte de los transistores. Aquí es donde yo debo de enfrascarme, porque yo debo de entender esto. Y esto no nos gusta. Lo que nos gusta es esto, miren.
Bueno, a mí me gustan estos, los dólares. Pero para llegar ahí, pues hay que machetearle. Entonces, ya que te llega un amplificador, un bafle amplificado, tú quieres repararlo, pero no conoces nada del sistema que trae adentro. Tú nada más le picas o le picamos para que no digan que allá sí y aquí no. No, le pica uno, le hace, le deshace, le cambia, le pone. Porque miren, llegando a este punto, aquí es donde ya se empieza a complicar. Aquí es donde yo debo de entender esto. Aquí, si se dan cuenta, no hay tantos transistores. Por aquí veo nada más 1, 2, 3 en un empaque TO220. No sé si sean aislados o sin aislar, porque recuerden que aunque traiga la parte del tap de metal, va a depender del número para ver si es aislado o es sin aislar. Ahora, aquí yo veo puros circuitos integrados. Aquí empiezo a ver otros dos transistores. Entonces, si no logro entender unas estructuras de esto, el problema es que va a ser con el tiempo que voy a quitar, poner. Ahora, ya les he dicho que muchos de nosotros nada más agarramos el multímetro y le estamos picando. Y luego, en las asesorías que por mucho tiempo se da, de repente ya agarrábamos esta estructura, ya agarrábamos, y entonces muchas veces pasaba esto, miren. De repente yo veía que así le hacíamos. Este integrado tiene 8 patitas, 8 pines. Y entonces le hacíamos así. No, profe, es que ya le medí, mire. Mire, esto es lo que me da. Pues sí, pero no me dice nada. O sea, esas son mediciones de lo que te está dando. Pero ahora tengo que estructurarlo si en verdad está trabajando o no está trabajando. ¿Cuál es el pin de alimentación? Ustedes ya se lo saben de memoria. Si ahorita estructuramos a este circuito integrado, voy a poner como ejemplo a este, que sea un 4558, yo primero debo de saber, este es un ejemplo, el pin 4 y este es el pin 8. Yo ya empiezo a decir, no, pues esto está mal. El pin 8 sí tiene los 15, pero el pin 4 debería de tener aquí o menos 12 volts o menos 15 volts. Entonces desde aquí yo ya tengo mi problema, pero ya lo conozco. Yo nada más no agarro las puras mediciones. Esto es lo que nosotros, o yo trato de hacerlos entender, que debemos de estructurar bien primero a esto. Entonces, ¿por qué no amplifica? ¿Por qué no amplifica mi circuito integrado? Digo, mi circuito integrado. ¿Por qué este se oye mal? ¿Por qué sí amplifica? No como debe de ser, pero sí tengo audio, no está polarizado. Pues primero debo de entender esta parte, miren. Esta que la entrada está entrando aquí, tiene una condición de trabajo. Esa condición de trabajo me dice que aquí está el 0, aquí está el positivo y aquí está el negativo. Y ahora aquí está mi fase así. Puede entrar por el positivo o el negativo, como quieran. Aquí está la fase negativa y aquí está la fase positiva. No importa. Entonces, miren. Cuando esto entra aquí, cuando esto entra, en el cruce de 0, que es donde voy a empezarla a tomar aquí. Cruce de 0. ¿Sale? Bueno, lo voy a quitar aquí. Cruce de 0. En ese momento, esta señal va a entrar aquí. Pero recuerdo que por ahí me dijeron que aquí tiene una juntura, que es un diodo. Entonces empiezo a entender. Señal de alterna y diodo, ¿qué obtengo al final? Señal de alterna y diodo, ¿qué obtengo al final? ¿Qué se obtiene? Señal de alterna y diodo, ¿qué se obtiene? Obtenemos una rectificación de media onda.
Así es que, para que pueda vencer su barrera de potencial, teóricamente dice 0.7 de volt. Bueno, en la práctica vamos a decirle 0.5, 0.4, 0.5 de volt. Ponemos aquí 0.6 de volt, que es la diferencia que obtenemos para estar en la parte de la amplificación. Entonces, este tiene un RMS, porque lo tiene, pero no es toda la señal que nosotros tenemos ahí, ¿sale? Tiene todo el RMS ahí. Así es que esto nosotros lo tenemos que entender. La señal va a tener un RMS. Ahora, para que se pueda polarizar aquí, yo aquí tengo 0 volts. Aquí tengo punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6. Mi señal va a empezar a conducir por aquí. Aquí es donde se polariza el diodo. Y llega hasta este punto porque ahora va descendente. Aquí va ascendente y aquí va descendente. Entonces, esta señal que yo tengo aquí en este color es la que va a salir. La original fue así, mire. Y la que va a salir es así. Ya disminuyó, ya se hizo más pequeña, porque esta fue la que tiene la fuerza suficiente, la corriente suficiente para polarizar a este diodo. A este diodo. Entonces quiere decir que cuando llega la señal negativa, pues no hay nada. Ciclo suprimido, positivo. Ciclo suprimido, positivo. Esta es la famosa clase B. ¿Quién polariza esto? La misma señal. ¿Por qué se oye tan quedito? Porque nada más pasa una pequeña cantidad de corriente que hace que polarice a la juntura para que pueda salir. ¿Sale? Para que pueda salir. Entonces quiere decir que yo no tengo la amplificación correcta. Esta es la clase B. Cópienle para hacer otra anotación porque pues yo nada más tengo el 50% de esta señal. ¿Me hace falta qué? Para tener el 100. El otro 50%. Como en cada amplificación clase B amplifica el 50%, se necesita de un complemento. Se abre paréntesis. De ahí se deriva amplificador complementario. Se cierra paréntesis. Es por eso que se usa un NPN y un PNP. Punto y aparte.
Fíjense. Cada transistor que nosotros tenemos, vamos a ver este, miren, ahorita buscando, el famosísimo 5200. Entonces, aquí hay algo, voy a hacer más. Miren, aquí casi en la parte central me dice, tú tienes un transistor C, aquí me dice C, 5200, C, 5200, dos junturas de silicio y el tipo de transistor. Entonces, me dice, este es su complemento, su media naranja, ¿sale? Pues es que media naranja tiene que ser diferente a la polaridad. Bueno, pero hoy en la actualidad ya ven que hay polaridades iguales. Como hay polaridades iguales, entonces se le llama casi complementario, casi complementario. Pero la mayoría de los amplificadores son complementarios. Este transistor es el complemento del que podemos analizar. Así es que vamos a ver cómo se empieza a estructurar. ¿Cómo se empieza a estructurar? Si yo tengo aquí, miren, el 5200, pues me dice, este es su complemento, el A1943, o sea, un NPN y un PNP. Ahora, aquí hay algo que nosotros debemos entender. Vamos a ver, vamos a armar el Picasso. Ya estamos en el amplificador, ¿eh? Voy a estructurar primero así. Así lo voy a estructurar. Aquí tengo BCC y aquí tengo menos BCC. Quedamos, cópienlo así, dejen espacio para irlo llenando, para que yo no les vaya a ganar. Cópienlo y ahorita lo vamos llenando porque si no, les vaya yo a ganar. Ya tenemos esto, ya lo apuntaron en su cuaderno. Ahora, este transistor, quedamos que tiene la primera juntura así y tiene la segunda juntura así. Empezamos a entender que va a trabajar con el positivo, pero que solo va a empezar a conducir cuando tenga la suficiente fuerza. Lo mismo que ¿Sí queda claro? Entonces, empieza a conducir. Empieza a conducir polarizando a la juntura y lo voy a hacer por aquí, ¿eh? Y entonces ya tengo la salida. Pero tiene que esperar a que empiece a conducir. Ya que empiece a conducir, ahora sí, ya está mi señal negativa. Pero otra vez tiene que esperarse a que conduzca. Y así se la lleva. Entonces, aquí yo tengo un problema. Aquí viene otro problema. Primero, ya entendí que por falta de polarización en los transistores, mi amplificador se puede oír muy bajo. ¿Sale? No voy a lograr que amplifique al 100%. Necesitamos que esté bien polarizado. Segunda, si yo tengo mal polarizado a mi transistor, estos transistores se me van a empezar a calentar. Por ahí tengo una falla, pero es una mezcladora muy grande. Está complicado manejarla.
Entonces, tiene este problema. Un canal se oye bien, pero el otro canal lo conectan sin bocina, sin señal, sin nada, y los transistores empiezan a calentar. ¿Problema de qué? ¿Transistores falsificados? ¿Transistores corrientes o mala polarización? Mala polarización, porque no hay carga. Ahorita no hay carga. Ya cuando haya carga, entonces sí podríamos pensar de unos transistores corrientes falsificados, que pues ya todos son falsificados, ¿no? Entonces, cuando no hay carga y se empiezan a calentar, porque aquí tenemos un problema, que es la distorsión por cruce de cero. ¿Qué tenemos que hacer? Polarizar correctamente a los transistores. Polarizar correctamente a los transistores. Entonces, aquí terminamos con la famosa clase B. Y la clase B me dice que el 50%, ya tengo la clase B, y el otro 50%, otra clase B. Pero entre los dos suman el 100%. Estos dos que tenemos aquí igual al 100% de la clase A. Por eso es que se dice que los amplificadores vienen en clase AB. ¿Sale? Cópienle, por favor. Entonces, vamos a entrar a la parte más interesante que nos está llevando a esta reparación. Pues miren, para ser honesto, de cualquier amplificador a transistor. Hay una base fuerte que es reparación de amplificadores a transistores. Ahorita pues ya vimos que empezamos a ver más de los operacionales, los sustitutos, comenzamos con los transistores, algunas pruebas, llegamos a la estructura, algunas fallas, vimos la falla de polarización del Harman-Kardon, ¿no? Que pues ahí sí, ya lo entregué, no les había comentado, le tuve que sustituir la parte de la fuente. La parte de la fuente que alimenta los operacionales, pues se la tuve que modificar. Del mismo amplificador, los mismos amplificador, saqué de la misma fuente, saqué los voltajes para polarizar a un amplificador a transistores, un regulador a transistores, pero ya con resistencias de 25 watts y con transistores de alta potencia. De hecho, le puse un par de estos para que no se calentaran demasiado. Y con eso dio como resultado la reparación del Harman-Kardon. ¿Sale? Nada más que pues sí, la comisión pues ya me la quedé yo, ¿no? Así es que hemos visto varias cosas en esta parte. Llegamos al punto de que ya entendemos algunas cosas de esto. Pero ahora quiero saber para qué sirve tanto transistor que hay por ahí. Porque tenemos en puerta una reparación de un bafle que pues igual que todos pues ya me están pidiendo. Pero como somos reyes de la mentira, le digo que se están tardando mucho las refacciones que hay que llegan de China. En la próxima clase les voy a enseñar lo que llegó de una página que es UTSource. Que prácticamente pedí todo eso para la reparación de algunos amplificadores, varios amplificadores que tengo de los baffles amplificados. De ellos algunos los vamos a ir viendo en la clase. ¿Vale? Entonces uno de ellos varios de ellos, porque de estos sí tengo como 4 o 5 para reparar, es de este tipo de estructura. Y este tipo de estructura que es las que vamos a ir conociendo. Obviamente que ya del circuito integrado ya no vamos a hablar nada porque ya sabemos sus condiciones de trabajo. Ya de los voltajes que puede haber aquí, ya ustedes, miren, si yo les llevo a reparar este equipo, aquí, en este cable rojo que tengo aquí, y este cable azul, aquí está, digamos que la entrada del transformador. Aquí, es en este. Dice que estos vienen de una batería. Y que aquí está la entrada del transformador. Entonces, si yo se los llevo a reparar, y en un caso extremo, que esto no tuviera nada de serigrafía en esta parte, si dices, bueno, pues aquí no hay nada, aquí me dice que entra el transformador. Nosotros el día de hoy ya estamos capacitados para repararlo, porque quien me va a dar toda la pauta de qué voltaje meterle es
este capacitor. Si no me llevaron el transformador, pues a mí no me interesa. Yo agarro y le pongo el transformador correcto de los que tenemos en el banco para este capacitor, ¿sale? Entonces vamos a ver después, analizando este ejercicio otra vez. Entonces tenemos varias cosas que hacer en este curso. Así es que uno de ellos, que es el de los más fuertes, es entender esta estructura. Entonces vamos a ponerle aquí como título, póngale por favor, diagrama base de un amplificador a transistores. Bueno, miren, vamos a hacer nuestro amplificador, nuestro diagrama, y vamos a ir anotando cada uno de ellos. Entonces, yo les sugiero que en una hoja lo pongan y en otra hoja vayamos apuntando, como lo he tratado de estructurar. Así es que en una hoja, lo primero que tenemos que hacer es esto. No lo voy a poner desde acá, Bueno, no lo vamos a dibujar así, ya cambié de opinión. ¿Qué es la bocina? ¿Qué es la bocina? Bueno, una carga. Sí, es una carga, así como uno para los papás, ¿no? Es una carga. Ah, no, esa carga no. Bueno, a final de cuentas es una carga y es un transductor que transforma una señal eléctrica en impulsos sonoros. Eso es lo que nos puede explicar acerca de una bocina. ¿De qué está hecha o cuál es su principal material de la bocina? Ese es el punto clave. La bobina. Ya ni que el imán, ni que 3 imanes, ni que de fierro, ni nada. El punto principal es que esto es una bobina. ¿Sale? Aquí está mi bobina. Y yo debo de saber las condiciones de trabajo para esta bobina. Fíjense. La condición de trabajo, esto va como un extra de... Estas bobinas son iguales, tienen las mismas características. Y esta está alimentada por voltaje alterno y esta está alimentada por voltaje directo. Por eso les dije, pónganle en otro lado, nada más como un brevario cultural, porque esta es nuestra bocina. Esta es nuestra bocina. De aquí se desprende todo. De aquí se va a desprender. Entonces, copien esto para que lo vaya yo a explicar. Cuando yo tengo corriente directa en una bobina, sabemos que la corriente eléctrica o negativa la vamos a poner de negativo a positivo. Entonces, el flujo de corriente va a ser que los electrones se arrollen sobre la bobina, transformando esto
en un campo magnético que va a tener una sola dirección. Por lo tanto, si yo le acerco algo aquí, un metal sin polaridad, ese metal nada más lo va a traer esta bobina, ya no lo va a soltar, nada más lo va a tener atraído. Eso va a quedar aquí hasta que esto se empiece a calentar y de tanta corriente que tenga se me dañe este pequeño alambre, porque él tiene que liberar a esa energía. Pero no lo puede hacer a menos que yo le cambie la polaridad, ahora aquí negativo y acá positivo, pero tendría que tener una fuente más sofisticada. Pero ahora, si ocupamos a la corriente alterna, en un instante del tiempo va a ser positivo y negativo, y en otro instante del tiempo va a ser negativo y positivo. Entonces el campo magnético va a fluir en una dirección y va a fluir en otra dirección. Por lo tanto, si yo tengo aquí un metal, lo va a traer y lo va a soltar. Lo va a traer y lo va a soltar, haciendo una contracción, una refracción de este sistema. Así es que, si yo quiero tener aquí, en esta bobina, tener un campo magnético fijo, ¿qué tipo de voltaje le tengo que introducir aquí? Voltaje directo. Entonces, hablando ya de la bocina, mi cono o lo atrae o lo repele, dependiendo cómo quede aquí, si este fuera positivo o si este fuera negativo, porque recordamos que usan fuente simétrica. Entonces, si este fuera positivo o negativo, o la bobina se atrae y ahí se queda, o lo avientan hacia afuera y ahí se queda. No me sirve este voltaje. Pero si esto estuviera cambiando de positivo a negativo, entonces mi bocina haría esto. Ahora sí, habría perturbación del aire. Y esa perturbación del aire se va a transformar en sonido, dependiendo las vibraciones. ¿Sale? Y esas vibraciones son las que empiezan a mover aquí el martillito que tenemos dentro de la oreja. Así es que yo necesito que haya perturbación en el aire. ¿Sale? Necesito que aquí tenga un voltaje alterno. Así es que yo necesito una bocina para que me transforme la señal eléctrica en impulsos sonoros a este transductor. ¿Sale? Cópienle por favor para borrar esto y vamos a ir siguiendo atrás nuestro diagrama. Ahora fíjense. Atrás de esto, me lo voy a poner porque atrás de la bobina, de la bocina, tenemos a esto. Puede venir de esta forma o puede venir al revés. Lo voy a poner al revés, que es más común. Esto que tenemos aquí. ¿Sale? Acuérdense que el diagrama lo voy a ir haciendo grande, grande. Y vamos a irle apuntando en otra hoja. Atrás de la bocina encontramos un capacitor y una resistencia conectada en paralelo y su función es eliminar
Las altas frecuencias que se lleguen a producir por los picos inversos de la bocina. Y también se observa una resistencia en serie junto con una bobina en paralelo las cuales a través de las reactancias acoplan la impedancia de la bocina con la impedancia del amplificador para evitar pérdidas de potencia entre estas dos etapas. Punto y aparte. Esto se le conoce como red de Sobel. ¿Sale? Como red de Sobel. Miren, aquí hay variantes. Podemos entender que la otra variante, como la puse al principio, es capacitor y resistencia. Lo mismo. Ahora, esto sabemos que una bobina puede generar una autoinducción. Entonces, está el campo sin campo, campo sin campo. Al tener esto, cuando el campo se contrae, viene la propiedad de la bobina de autoinducirse, que si yo le creo un campo magnético, ella lo puede transformar en impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos tienen que tener un camino, no desaparecen. Así es que ese camino que le toca tendría que ser para la parte de la amplificación. Más, aquí hay una red que me permite que esas pequeñas, lo voy a hacer así, frecuencias parásitas, espurias, frecuencias de alta velocidad, producto de las reactancias que tenemos aquí de un bajo valor del capacitor, estas trate de eliminarlas para que esto entonces, a final de cuentas, ya no, el amplificador ya no lo vea como una bobina que está provocándole unas impurezas de audio, un ruido, un calentamiento excesivo, sino que esto se acople
para que al eliminar las cuestiones de las impurezas o las autoinducciones que me está generando la misma bocina, el amplificador ya no lo vea como una bobina, sino que lo vea como una resistencia. ¿La resistencia provoca autoinducciones? ¿Sí o no? ¿La resistencia provoca autoinducciones? No. Entonces lo ve como una carga resistiva, ya no lo ve como una carga inductiva, porque esta, a final de cuentas, esta que tenemos aquí puede afectar a la amplificación que tenemos por acá. Así es que esto le ayuda a eliminar todas las frecuencias que no son necesarias para la amplificación. Pero al mismo tiempo me dice, hay una resistencia y una bobina, las cuales estas hacen que la impedancia de la bocina se acople con la impedancia de mi amplificador. Antes, les decían los amplificadores de antes de potencia, algunos sí lo traen, otros no lo traen, pero antes traía un botoncito que decía 8 ohms, 16 ohms. Digamos, si trae este botón, ¿trae este sistema para acoplar la impedancia? No, no. Si ahora tienen este sistema, entonces por medio de la reactancia inductiva y la resistencia, hacen que el amplificador se acople. Si yo le pongo una bocina de 8 ohms, esto hace que se acople a 8 ohms. Si yo le pongo una bocina de 4 ohms, esto hace que se acople a 4 ohms. Pero eso me lo dice el fabricante, no lo digo yo, ¿sale? Hay veces que en amplificadores de automóvil, en las especificaciones dice que este amplificador es estable a 1 ohm. Si el amplificador es estable a 1 ohm, quiere decir que trae un sistema parecido a este. Porque si yo hago un arreglo de las bocinas y lo pongo a 1 ohm, para otros amplificadores ese ohm sería un corto. Entonces, si yo le subo tantito, se me protege mi equipo. Pero si mi amplificador trae un tipo de red de Sobel que está preparada para poderle decir, ah, mira, me pusieron 1 ohm, entonces no lo tomes como corto. Así es que acóplate a ese ohm de resistencia. 4, 8, 16, 32 ohms puedo poner como carga, y este sistema hace que se acople a esa impedancia para que la energía pase hacia la bobina y no se pierda en el camino por medio de calor. O sea, es un acoplador de impedancias. Este y este se le conoce como red de Sobel. Como red de Sobel. Entonces, fíjense, estos son importantes para cuando queremos nosotros tener un audio puro. Yo lo explico, mas no sé si los amplificadores lo traen o no lo traen, porque yo no los diseño. Entonces, mientras el amplificador sea de una mejor calidad, más componentes va a tener. Mientras el amplificador sea corriente, barato, económico, que le sube si parece grillero, menos cosas va a traer, ¿sale? Porque aquí viene la cuestión precio-calidad. Habemos personas que no nos interesa o no conocemos nada de lo que es la fidelidad, ¿sale? En audio, ¿sale? Entonces, a nosotros nos da lo mismo una bocina JBL, una bocina Sony, que una bocina Radox, ¿no? Nos da lo mismo. Porque nosotros le subimos y no defines bien el bajeo, no defines bien la voz, ¿sale? O sea, tú lo oyes normal, y más si es ese de ahora del requesón, más, o sea, no distingues nada. Pero si entonces empiezas a tener, o habemos personas que dicen, quiero que se define el bajeo, que tenga un poco de voz y que tenga su agudo, ese tipo de aparatos necesitan de una mayor cantidad de componentes para que se me pueda dar esa calidad de audio. Entonces, como yo no sé qué equipo vayamos a comprar, esto se supone que es lo que debemos de manejar para entender cualquier equipo. Así es que esta red, venga o no venga, ya depende de quién o qué equipo estemos comprando. Pero lo que sí tenemos que analizar es de aquí para atrás, cómo es la función de poder generarle. ¿Qué le generamos a esta bobina? ¿Voltaje o corriente? Corriente le generamos, ¿vale? Estas bobinas trabajan por corriente. Aunque el voltaje va de la mano, lo que nosotros tenemos aquí es corriente. Bueno, en la próxima clase ya empezamos ya con el amplificador, así es que vamos a estructurarlo hacia atrás. Nos vemos, gracias.